En la clase anterior, al final, les indiqué que vean estos videos de acá, este video de qué lenguaje debo usar para econometría y este video de por qué es Stata. Y espero que lo hayan visto los videos. Pero básicamente, en este video de Nick, de este profesor de econometría, hace una revisión de algunos programas estadísticos y muestra las ventajas y desventajas. En particular en Stata, la ventaja más importante es que la mayoría de investigación en microeconomía está en Stata. Si uno revisa las investigaciones en los journals o revistas internacionales de economía, va a encontrar que gran parte de la investigación está hecha en Stata, muy poca investigación está hecha en R o en Python o en otros programas, y esto es porque Stata tiene todo lo necesario y es de fácil uso para lo que un economista necesita hacer, en particular si es una investigación en microeconomía. El paquete o los paquetes que tiene Stata están diseñados para hacer investigación en economía y por eso es que es muy fácil hacer investigación con Stata, a diferencia de otros programas. Por ejemplo, R no es un programa hecho para economía, sino es un programa hecho en general para programación, datos, pero de cualquier rama o de cualquier área del conocimiento. Entonces no hay paquetes, o los paquetes son muy dispersos, no hay paquetes específicos para economía. Entonces uno tiene que acoplar lo que existe para estudiar temas de economía. Igual sucede con Python. Python no es un programa de estadística, no es un programa de economía, es un programa general de programación y por tanto es muy amplio y uno tiene que acoplar o utilizar algunos recursos de programación para acoplarlo al uso de economía. Por eso es que Stata se ha vuelto muy importante en investigación en economía. Ya tiene como 30 años eh, el programa y ha ido mejorando poco a poco y son los economistas los que más utilizan el programa. Aunque también hay otras carreras como ciencias políticas, sociología, que utilizan Stata. Yo sé que muchos piensan que otros programas son más amplios, tienen más herramientas, pero véanlo de la siguiente forma. Si yo quiero hacer una acción, tengo múltiples herramientas, ¿no? Desde las herramientas más simples hasta las herramientas más complejas. Las herramientas muy simples probablemente no me van a ayudar a hacer de forma correcta o eficiente esta acción y las herramientas muy complejas me permiten hacer la acción, pero a un costo muy alto, ¿no? Imagínense que quiero colgar un cuadro en mi casa. Entonces clavar tengo que poner un clavo en la pared. Para clavar ese clavo, puedo agarrar simplemente una piedra y con eso golpear el clavo y ya está. O puedo utilizar un taladro de 2000 soles para hacer un hueco y poner un tarugo y encima del tarugo poner un tornillo, ¿no? Entonces la piedra no me cuesta nada, mientras que el taladro me cuesta un montón. Con las dos herramientas, una muy simple y otra muy compleja, puedo hacer lo mismo. Me da el mismo resultado, un resultado que en uso es el mismo. En el medio hay herramientas intermedias, seguro, pero uno tiene que utilizar una herramienta que balancee el costo y balancee también la eficiencia o que se haga el uso correcto, que se haga la acción correcta. Y Stata para los economistas está en el balance. No es una herramienta muy compleja que necesitaría mucho tiempo para aprender o mucho esfuerzo para aprender, pero tampoco es una herramienta muy simple que te permita hacer las cosas muy rudimentariamente. Está como en un balance. ¿No? Python es una herramienta muy sofisticada, Julia es una herramienta muy sofisticada, pero tiene complejidades más amplias que probablemente excedan a lo que un economista necesita. Excel, por el otro extremo, es una herramienta ya muy simple, muy rudimentaria, que probablemente no te permita hacer
de forma eficiente las tareas en economía. Entonces, Stata ha comprado, o sea, se ha mostrado en el tiempo como el justo medio donde el balance está ahí, entonces por eso se ha vuelto muy famoso y muy utilizado. Creo que acá alguien tiene una pregunta. Grecia, cuéntame. Hola, creo que ya como que me estaba contestando un poco, pero Eh, no te escuché. o sea, quisiera decirle como curiosidad si el Power BI, por ejemplo, sirve a los economistas en todo caso en sus trabajos, en Bueno, el investigaciones, quizás. Power BI es una herramienta que no es tanto para investigación, sino es para mostrar información de forma amigable. Se está poniendo bastante de moda Power BI porque permite narrar o contar qué cosa dicen los datos, pero no es para análisis estadístico en estricto. Entonces, una herramienta adicional más para visualización o para presentación de datos, pero no para análisis de datos, no para hacer econometría en sí. Quizás algo de estadística, algo de gráficos, eh, de presentaciones, pero no para la econometría en sí, que al final es lo que ustedes tienen que hacer en tesis eventualmente, ¿no? En tesis, en economía, PUC, todas las tesis tienen que tener algo de econometría. Eventualmente creo que la carrera va a crear un curso de Power BI y SQL, pero todavía en un tiempo, porque se han vuelto de bastante necesidad. Entonces, pero Power BI es otro grupo de herramientas. Lo que estamos viendo ahorita son herramientas para análisis estadístico y econométrico, es decir, para abordar una base de datos, un conjunto de base de datos, y con eso buscar patrones, buscar conexiones entre los datos, buscar impacto, buscar causalidad, todo eso. Entonces, esa es la ventaja de Stata. Seguro, eventualmente en este curso vamos a ver que la mayoría de revistas de economía, que son las más importantes en el mundo, publican los códigos y los datos de sus investigaciones. Y cuando uno descarga las investigaciones, los códigos y los datos de esas investigaciones en economía, se da cuenta que la mayoría está subida en Stata. Casi el 70-75% está en Stata, un 15% está en R y el resto está en otros programas estadísticos como MATLAB y otros. Entonces sigue siendo Stata el principal programa para economistas. ¿Cuál es la desventaja de Stata? El costo. El costo de Stata es altísimo. eh, Inclusive hay algunas empresas o consultoras, instituciones que no pueden comprar Stata por el costo. Sin embargo, las versiones un poquito más antiguas de Stata sí son de libre acceso, así que normalmente sí se puede acceder. Pero más que eso, no hay otra desventaja eh, adicional, porque hoy en día se puede hacer todo con Stata. Hasta hace algunos años, los gráficos en Stata eran muy malos y uno prefería hacer gráficos en R. Por ejemplo, yo solía hacer la econometría en Stata y luego hacer los gráficos en R, pero hoy en día, desde Stata 18, los gráficos de Stata se han vuelto mucho más atractivos visualmente, así que ya no hay problema. Hasta hace algunas versiones de Stata no se podían hacer mapas interactivos en Stata, ahora ya se puede. Hasta hace algún tiempo no se podía hacer Machine Learning con Stata, ahora ya se puede. Antes no se podía hacer operaciones con matrices en Stata, ahora se puede. Entonces, inclusive hasta hace poco no se podía utilizar más de una base de datos abierta en Stata, ahora ya se puede. Entonces, Stata ya ha ido mejorando y prácticamente está abarcando todo lo necesario para un economista y por eso es que este curso lo va a utilizar. Si ustedes preguntan a sus profesores de economía, la mayoría asesora tesis y sus alumnos utilizan Stata básicamente porque, eh, como todos los economistas saben algo de Stata, es fácil compartir información, trabajar colaborativamente, poder replicar los resultados. ¿Sí?
Y básicamente lo que he dicho, seguro lo pueden ver acá. Eh, en este video de Stata muestra un poquito, es una propaganda, pero básicamente les muestra lo que se puede hacer con Stata. Acá dice que uno puede manejar los datos, importar, exportar, crear nuevos datos, juntar los datos verticalmente y horizontalmente, ordenar los datos, procesar texto, manejar distintas bases simultáneamente y mucho más. También puede hacer análisis estadístico y acá les muestra una lista de tipos de análisis estadístico que se puede hacer, desde regresiones, que es lo más conocido, métodos no paramétricos, eh, modelos de elección, datos panel, modelos de multinivel, métodos para abordar encuestas, análisis de supervivencia, series de tiempo, análisis de poder, análisis bayesiano, inferencia causal. También puede calcular efectos en tratamiento. Entonces, gran parte de lo que uno aprende en economía está acá. Sigamos un poquito acá. Y también puede hacer gráficos que son de muy buena calidad. Ya les comenté que hasta Stata 17 los gráficos eran hasta Stata 16 en realidad, eran muy malos los gráficos. Cuando uno quería publicarlos, eh, salía un poco borroso, las líneas no eran claras, pero ya Stata 17, 18 y 19 han mejorado un montón. Los gráficos son inclusive mejores que los de R. R antes era conocido por tener los gráficos más atractivos y mejor presentados, pero ahora Stata tiene también gráficos muy buenos. También con Stata se puede automatizar o hacer reportes. Uno puede exportar sus resultados a cualquier formato que considere. Lo puede exportar para publicarlo en una página web. Lo puede exportar a Word, a PDF, a Excel. Lo puede exportar a LaTeX y todo con bastante facilidad. Hacer esta exportación, por ejemplo, en R sería un poquito complicado. Para exportar resultados en R no es tan fácil. Uno tiene que hacer una cantidad de líneas de código larga, especialmente cuando uno quiere seguir el formato de los economistas. Seguro cuando ustedes chequean publicaciones en economía, se han dado cuenta que hay un patrón, un cierto formato en las tablas, en las tablas de resultados. Tiene una estructura particular con asteriscos para ver la significancia, eh, con una línea donde dice el R cuadrado, una línea donde dice el valor del estadístico F. Ese patrón, esa forma, esa convención que entienden los economistas, ya está incluida en los comandos de Stata y uno lo puede exportar rápidamente. Mientras que si uno hace sus resultados, si hace su análisis en R o en Python, tiene que ordenarlo manualmente o tiene que hacer un código mucho más largo, lo cual quita tiempo. ¿Qué más? Lo bueno de tener eh, un programa que ha durado tantos años es que uno puede reproducir los resultados de investigaciones de hace 20, inclusive más de 20 años. ¿Por qué? R, al ser un programa colaborativo, es decir, la gente, cualquier investigador colabora en R y va cambiando los códigos, va cambiando la sintaxis, va cambiando las funciones. Sucede que cosas o comandos, funciones que eran válidos o funcionaban en algún momento, ya no funcionan luego de un tiempo o cambian en su sintaxis, cambian en su forma. Es habitual en R, es habitual en Python, que cuando uno quiere volver a correr su código, ya no se puede. ¿Por qué? Porque al ser un programa colaborativo, la gente va cambiando progresivamente y rápidamente la sintaxis o las formas de los comandos, mientras que Stata, al ser un poquito más estricto y al pertenecer a una sola empresa, porque la empresa es Stata Corp, es el dueño de Stata, permite reproducir cualquier investigación o cualquier código que haya sido hecho en cualquier momento desde que se inició Stata. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando uno hace una tesis, una investigación, la investigación no dura una semana, un mes, dura años. Su tesis de ustedes probablemente
le van a tener que dedicar mínimo un año, a veces un año y medio, a veces 2 años. Cuando son investigaciones grandes, hay investigaciones que duran 4 o 5 años. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, el profesor Orihuela, que en algún momento nos contó que hizo una investigación en Stata, la tuvo que mandar a una revista, la revista le dijo, le dio comentarios, tuvo que rehacer los comentarios, luego le rechazaron los comentarios, el levantamiento de comentarios, tuvo que volver a hacer, y todo ese trámite de volver a hacer, levantar comentarios en su investigación, pasaron como 5 o 6 años que su investigación estaba por publicar. Entonces el profesor tenía que revisar su código una y otra vez, hacer modificaciones, cambiar sus comandos y todo eso. Eso, por ejemplo, hubiera sido un poquito complicado con R, porque en R, seguro, algún comando que uno utiliza ya no existe dentro de unos años, o cambió en su forma de utilizarse, cambió su sintaxis, y eso es un problema. Eso no sucede con Stata, y vamos a ver en un rato que uno puede abrir y reproducir cualquier resultado que ha hecho en cualquier momento con este programa. Otra cosa importante con Stata es que tiene una documentación bien amplia de casi todos sus comandos, lo cual no sucede con otros programas. ¿Y por qué tiene una documentación muy, eh, muy detallada? Porque al ser parte de una empresa que es Stata Corp, cada comando que Stata Corp crea tiene que tener un PDF donde está la descripción, donde está la sintaxis, donde hay ejemplos de cómo utilizar ese comando. Hay literatura, bibliografía sobre la que te muestra y la cual ha sido utilizada para sustentar o crear ese comando. Entonces, todos los comandos que tiene StataCorp tienen su manual o tienen su documentación, con lo cual uno puede aprender por sí solo leyendo el manual cómo se utiliza y para qué sirve y cómo se interpretan los resultados de cada uno de los comandos. Y eso no existe en otros programas por, porque a veces son programas colaborativos que no tienen manuales. ¿Qué más? Una desventaja de Stata que ya se superó era el tamaño de las bases de datos. Normalmente cuando uno quería trabajar con Big Data o quería trabajar con datos de censos, datos muy, muy, muy grandes, Stata no soportaba la cantidad de información, tenía un límite de cantidad de variables, un límite de cantidad de observaciones. Hoy en día hay 3 versiones de Stata. La versión más amplia y más grande te puede, eh, te puede analizar millones de observaciones, millones de variables. Así que ya no es una limitante la cantidad de observaciones, la cantidad de variables. Stata puede manejarlo de todo de forma, de forma normal. Otra ventaja de Stata es que es fácil de aprender y es bastante intuitivo. Una vez que uno aprende lo básico de Stata, mm, u- que van a hacer en este curso las primeras semanas, todo lo demás se vuelve intuitivo. Es como aprender un lenguaje, ¿no? Uno aprende un lenguaje, las primeras quizás 500 palabras se vuelven difíciles de aprender porque hay que memorizar, pero uno ya luego va utilizando el lenguaje, el idioma, y se vuelve más fácil de seguir aprendiendo. Además, Stata tiene 3 formas de utilizarse. Una forma que es simplemente con órdenes puntuales, otra es con un texto extenso o un código extenso y otro es con botones. La forma más fácil de utilizar Stata es con botones, que vamos a ver en un rato. Y para utilizar esa forma, uno ni siquiera tiene que aprender el lenguaje de Stata, no tiene que aprender la sintaxis, solamente tiene que utilizar botones, hacer clic en uno y otro lugar y ya está. Entonces, eso es una ventaja también de Stata, que inclusive sin saber programar, uno puede utilizarlo con facilidad. Bueno, y hoy en día ya Stata tiene opciones avanzadas de programación. Si uno de ustedes encuentra algún vacío en Stata,
ustedes mismos pueden programar su código, programar su nuevo comando. Un ejemplo es un profesor de Católica, Hugo Ñopo, que está especializado en economía laboral. Hoy en día trabaja en la OIT. Él, por ejemplo, cuando hizo su tesis de doctorado, se dio cuenta que había un vacío en Stata porque él quería hacer la descomposición de la brecha de género con un método específico que es emparejamiento, y él no encontró el código en Stata, así que él mismo programó su código creando un ADO. Un ADO es una función que permite ejecutar un comando, y él lo creó, lo subió a internet y hoy en día es un comando que se utiliza con, con mucha frecuencia en investigación, y tampoco es muy difícil hacer nuevos comandos. Probablemente vamos a ver en algún momento cuál es la estructura de esos ADOs, de esos archivos, y cualquiera puede hacerlo y pueda contribuir a, a Stata, ¿no? ¿Qué más? De todos modos, además de que Stata Corp crea los comandos, hace los manuales, también las personas, los investigadores pueden contribuir a Stata, y vamos a ir viendo que cuando entramos a algunos comandos, utilizamos algunos comandos, aparecen los nombres de quienes han creado ese comando. Este comando que dice acá, aurec2, por ejemplo, es el comando más conocido para exportar resultados de regresiones a Word, a Excel, a LaTeX, y no es un comando que ha sido creado por StataCorp, sino ha sido creado por un investigador que se dio cuenta de ese vacío y creó ese comando, y hoy en día es el más utilizado. Entonces, además de los comandos de StataCorp, también están los comandos que otros investigadores van proponiendo. Otra ventaja de Stata es que uno puede confiar totalmente en que los comandos que está utilizando hacen verdaderamente lo que uno le está pidiendo. ¿Por qué? Porque StataCorp cuenta con un amplio grupo de economistas, programadores, investigadores que van validando que el comando realmente hace lo que ofrece el comando. Eso no siempre es cierto en otros programas, porque como les comenté, algunos programas son abiertos. R es un programa abierto. Cualquiera puede modificar un comando de R. Entonces, ha habido ocasiones en que uno utiliza un comando en R que te dice, este comando hace un análisis de supervivencia, pero cuando entras al código madre o a la función madre de ese comando, te das cuenta que tiene errores en los cálculos. ¿Por qué tiene errores en los cálculos? Porque cualquier persona puede entrar y modificar el comando. Eso no sucede porque acá los comandos en Stata son cerrados y ya han sido verificados. Entonces, no hay problema con ello. Ya, sigamos. Y además tenemos que Stata tiene un foro que se llama Statalis. Statalis es es una página, un foro, donde la gente va colaborando sobre usos de los comandos de Stata. Este foro se ha vuelto tan famoso que hoy en día lo utiliza que uno, gente que es muy famosa en economía. Por ejemplo, ustedes recuerdan a Wooldridge. Wooldridge es el autor de uno de los libros de econometría más conocidos, que seguro han utilizado, van a utilizar en fundamentos de econometría. Wooldridge anda publicando todo el tiempo en este foro. No solamente anda haciendo preguntas, sino también va absolviendo preguntas. Entonces, alguna vez alguien pregunta, no sé, yo pregunto, ¿cómo se hace una descomposición de, de la brecha de género con tales características? Y te puedo responder ahí Woolrich, o te puede contestar otro investigador, o te puede contestar cualquier persona del mundo, y así uno va eh, ayudándose colaborativamente, ¿no? Entonces, es de mucha ayuda. Eh, Acá me pregunta Andrea, ¿en qué programas ocurre? Normalmente ocurre en programas abiertos. Esto de que no hay
confianza total de que los comandos hagan lo que ofrecen. MATLAB es un programa cerrado porque MATLAB es una empresa, así que es raro que suceda, pero en programas abiertos, de código abierto, como R o Julia, sí puede ser que haya esos problemas. Listo, entonces igual vean estos videos, son de mucha, pero mucha ayuda. Hasta ahí preguntas, chicos. Ahora sí, dicho eso, eh, he tratado de convencerles un poquito de que Stata es un programa ideal para este curso, pero eso no quita que eventualmente puedan aprender otros programas, ¿no? Y como ya les comenté, una vez que uno aprende un programa, se le hace muy fácil aprender otro. Por ejemplo, yo nunca llevé un curso de SPSS, pero eh, por cuestiones de trabajo, al final aprendí a utilizarlo por necesidad, ¿no? Y se me hizo muy fácil porque ya conocía Stata y Stata es muy parecido, la sintaxis de Stata es muy parecida a la sintaxis de SPSS. Tampoco nunca estudié R, pero el lenguaje de R tiene una lógica muy parecida a la de Stata, así que utilizar R no se me hace muy difícil. A ver, acá Rosa me pregunta, ¿eViews también se usa para econometría? Sí, eViews más se especializa en series de tiempo, que es básicamente en economía, macroeconomía, ¿no? Entonces, eViews es para macroeconomía, Stata es más para microeconomía. Eso no quita que Stata también pueda hacer cuestiones de macroeconomía, pero no es conocido por ello. Los avances en micro, en Stata, son muy buenos. No sé, sale un nuevo método, un autor, no sé, se me ocurre, Acemoglu o Robinson, que son premios Nobel de Economía, crean un nuevo método econométrico y lo publican, la aplicación, el comando, seguro va a aparecer en Stata rápidamente. Pero si algún economista de macro propone un nuevo modelo y lo publica, probablemente demore un poquito en llegar a Stata, porque Stata no está especializado en macro. Pero en EBIUS seguro que las innovaciones en macro llegan mucho más rápido. Igual se puede hacer macro con Stata, solo que no es tan frecuente. Ya chicos, entonces vayamos a Stata. Acá yo tengo mi Stata 17. Ustedes pueden utilizar el 16, no hay problema. Ábranlo y vamos a primero ver las partes de esta interfaz. Todos los programas son en realidad un conjunto de funciones, un conjunto de estructura, pero lo que nosotros vemos en la pantalla es la interfaz, ¿no? La interfaz es simplemente aquella máscara que nos permite acceder a las funciones que están en el programa. Entonces, esta es la interfaz de Stata, la máscara con la cual interactuamos al programa. Y vamos a ver sus partes. Vamos a ordenar un poquito acá, voy a jalar esto. Y vamos a separar esta pantalla en 8 partes. Acá voy a ayudarme con esto. Esta va a ser la parte uno. Luego voy a poner, esta va a ser la parte 2. Vamos a ponerle a la parte 3. Ahí está la parte 4.
Luego, ahí está la parte 5. Ahí está la parte 6. Son 8 partes. Vamos en el 6, acá abajito, la parte 7 y acá arriba la última parte, la parte 8. Ya está. Entonces, he señalado 8 partes de la interfaz o la máscara de Stata. La parte uno, que está acá, es simplemente la información de bienvenida de Stata, donde están las características que tiene nuestra versión de Stata. ¿Por qué es importante? Sobre todo ver qué versión tenemos, porque en un rato vamos a ver que hay cosas que se pueden hacer que no se pueden hacer con algunas versiones. Por ejemplo, si yo tendría una base de datos que ha sido creada con Stata 15, sí podría abrirlo acá. Pero si yo quiero abrir una base de datos creada en formato Stata 17 en una Stata 16 en una Stata 14, no podría abrirlo. Si quisiera hacer análisis de regresiones discontinuas con Stata 14, no podría hacerlo. Si quisiera utilizar el comando putExcel, que vamos a ver eventualmente, la forma de utilizar ese comando no es igual en Stata 17 que en Stata 14. Hay diferencias en el uso de ese comando. Entonces, es importante ver la versión. Luego, acá dice MP. MP es la versión máxima o la versión más grande de Stata, que permite tener millones de observaciones y de variables. También está la SB y la BS, creo, si no me recuerdo. Son tres versiones. La más chiquita es la S, que es la estándar. Esta MP es la más grande, así que es la que vamos a utilizar y la que es la que les he dado a ustedes. Y bueno, está lo demás, la licencia y nada más. Solamente la información general de Stata. Luego acá en la parte 2 está la pantalla de resultados. Esto que está en blanco se llama la pantalla de resultados y es el lugar donde van a aparecer las tablas de regresiones, las tablas de estadísticos descriptivos. Acá va a aparecer seguro cuando hago un test, los valores del test. Si pido que me saque un promedio, seguro va a salir acá el resultado. Todos los resultados van a aparecer acá. Está en blanco porque no hemos hecho nada todavía, pero eventualmente seguro van a aparecer ahí los resultados. Ya ese es el 2, la ventana de resultados. Luego el 3, que acá está en verde, se llama la ventana de comando. La ventana de comando es el lugar donde yo escribo la orden que quiero que ejecute Stata. Por ejemplo, si yo quiero que haga un gráfico, acá le voy a poner las instrucciones del gráfico. Si quiero que haga una regresión, acá le voy a poner eh, las, las instrucciones para que haga una regresión. Cualquier cosa que quiera que haga Stata, lo pongo acá. Sin embargo, esas órdenes que le voy a dar a Stata van a ser individuales, es decir, una a una. Primero le pido que haga una regresión, pongo Enter. Luego le pido que haga un gráfico, pongo Enter. Luego le pido que haga un test de medias, pongo Enter. Tengo que darle las órdenes uno por uno. Y eso probablemente no sea eficiente porque tendría que darle uno a uno, uno a uno. Mejor sería darle un grupo de órdenes, ¿no? Darle 15 órdenes y que haga todo de frente, no darle uno a uno. Vamos a ver en un rato que hay una forma más eficiente de darle órdenes en grupo, pero si uno quiere darle órdenes uno a uno, está esta ventanita de comando
que solamente es recomendable utilizar cuando uno quiere hacer cosas puntuales o cosas muy rápidas. Pero si uno quiere hacer acciones grandes, no es recomendable. Luego, acá el 4 se llama el panel de revisión o la ventana de revisión, que yo le digo el panel de historial. En este panel de historial me va a dar, como el historial que tienen en sus computadoras, ¿no? Va a salir las cosas que he hecho. Cuando yo le dé una orden y esa orden se ejecute, va a salir una línea indicando que se ha realizado esa acción. Cada acción que yo le mande a hacer va a generar una línea en esta ventana de revisión. Cuando esa línea esté en color negro, quiere decir que la acción se ha realizado correctamente. Cuando la línea esté en rojo, quiere decir que la acción no se ha logrado realizar por algún error en el código, algún error en los datos, pero si es rojo es porque no se ha logrado realizar por alguna razón. Si es negro, sí se ha realizado la acción. Esta es la ventana de historial. Y me permite más o menos ir rastreando cómo voy avanzando, ¿no? Luego la ventana 5 se llama el panel de variables. En esa ventana 5 va a aparecer la lista de variables de la base de datos que tengo abierta. Ahora está vacía porque no tengo ninguna base de datos cargada, pero cuando abra una base de datos me va a aparecer toda la lista de variables que tengo. Primero me va a salir el nombre de la variable y luego la descripción de la variable. ¿Qué diferencia hay entre el nombre y la descripción? El nombre suele ser una palabra compacta, en minúscula, sin espacios y sin signos como tildes ni ñes, por ejemplo. Tiene que ser un nombre bien simple, chiquito, compacto, minúscula y que no tenga espacios y no tenga valores o signos extraños como tildes o ñes. Y la descripción puede ser una oración larga, extensa, donde ya uno se explaya en explicar de qué va la variable. Y eso es importante, lo que les decía ahorita, que no tenga tildes ni ñes. Resulta que Stata está configurado en inglés, entonces en el inglés no existen tildes, no existen ñes, no existen algunos símbolos que aparecen en otros idiomas. Entonces hay que evitar utilizar esos símbolos. ¿Por qué? Si yo luego le mando mi código o le mando mi base de datos a otra persona, probablemente su stata de esa persona no va a identificar las ñes, las tildes o los símbolos raros. Listo. Luego, la, la ventana 6 que acá dice propiedades, es una ventana donde van a aparecer las características de las variables, pero también de la base de datos. Esto que dice acá base de datos, cuando yo abra una base de datos, va a aparecer el nombre de la base de datos, la descripción o etiqueta. Etiqueta es sinónimo de descripción en este contexto. La descripción de la base de datos, me va a salir cuántas variables tiene la base de datos, cuántas observaciones. Al igual que en Excel, cada variable es una columna y cada observación es una fila. Y también me va a salir el tamaño de la base de datos, me va a salir cuánto pesa la base de datos en esta parte que dice datos. Y acá arriba me va a salir las características de cada variable. Por ejemplo, me puede salir el nombre de la variable edad. La etiqueta, que es la descripción, me va a decir la edad en años de los niños, supongamos. En tipo, me va a salir si es tipo numérico, si es tipo texto, si es tipo categórica, y me pone otras características más de la variable. ¿Qué tipos, qué formatos tiene las variables? Vamos a ver luego que hay diferentes tipos de variables. Y esa información va a aparecer acá cuando yo tenga una base abierta. Luego, la ventana 7 que está acá,
en el extremo izquierdo inferior, que está en amarillo, se le llama la barra de estado, esta que está acá en amarillo. ¿Qué es la barra de estado? La barra de estado sirve para dos cosas, para saber cuál es el directorio y para saber cuál es el avance de una acción grande. Primero, ¿qué es el directorio? El directorio es la carpeta de mi computadora donde Stata va a buscar información y donde va a guardar información de mi proyecto. Ese directorio normalmente es una carpeta que yo creo para mi investigación y donde va a estar todo lo relevante a mi investigación. Por ejemplo, yo podría crear una carpeta que se llame Laboratorio de Cómputo, Manejo de Base de Datos. Y en esa carpeta voy a poner todas las bases de datos y voy a poner todos los códigos y voy a poner todos los resultados del curso. Entonces, ese va a ser mi directorio. Entonces, ahí aparece el directorio activo, el directorio que se está utilizando. Y también sirve cuando yo estoy haciendo acciones muy grandes y necesito ver el avance de esa acción. Por ejemplo, si la acción va en el 10%, 20%, 30%, ¿no? Supongamos que yo le digo a Stata, haz un análisis de varianza con 5 millones de observaciones. Entonces, ahí, en esa esquinita va a aparecer que va el análisis al 10%, al 20%, al 30%. Eso se observa en esa pequeña parte de abajo. Y finalmente la parte 8 que está acá arriba, que es el menú, que es muy parecido al menú que aparece en Word, en Excel, donde uno puede abrir archivos de Stata, guardar archivos de Stata, imprimir los resultados de Stata, importar bases de datos, exportar bases de datos, donde uno puede cambiar la configuración de su Stata, donde uno puede buscar ayuda de Stata, algo muy parecido a lo que aparece en Word, Excel, pero que como esa Stata tiene sus particularidades que vamos a ver en un ratito. Entonces, esas son las 8 partes de la interfaz de Stata. Normalmente, cada investigador o cada usuario de Stata va buscando la mejor forma de tener su Stata en su pantalla. A algunos no les gusta tener esta ventana de revisión, así que lo cierran. A algunos no les gusta tener esta ventana de, de descripción de variables, lo cierran. A algunos no les gusta tener esa ventana de comandos porque no lo utilizan, así que lo cierran. ¿Cómo se cierra? Con con este clavito o tachuela que hay acá, ¿no? Dice ocultar. Si uno no quiere tener esa parte, lo oculta y ya está. En particular, yo suelo trabajar de la siguiente forma. Yo suelo poner mi stata a este costado y al otro costado pongo esta hoja en blanco. Que al revés, creo que así. Así suelo yo trabajar en stata, por ejemplo. En un rato vamos a ver qué es esa hoja en blanco que está ahí, pero yo trabajo así en Stata. Otros seguro pueden tener otra preferencia, pero eso ya depende de cada uno de ustedes. Hasta ahí preguntas, chicos. Josué, cuéntame. Hola, buenas noches. En la parte de comandos, teniendo en cuenta que mencionas que se tienen que poner las órdenes una a una, quería saber si se pueden condicionar ciertas órdenes a algunas que ya se han dado anteriormente en la lista, si el programa admite eso. Gracias, Josué. Justos, vamos a entrar a eso. Lo que tú preguntas está relacionado con las formas de utilizar Stata. Entonces, yo les comenté que había en la ventana comandos, escribir la orden y ya está. Eh, las órdenes son consecutivas, así que
lo que yo voy a ordenarle ya está condicionado a lo que hice antes, ¿no? Si, por ejemplo, eliminé la mitad de mi base de datos, digamos, eliminé a los hombres de mi base de datos, o eliminé a los niños, o eliminé a los mayores de edad, entonces la siguiente acción solamente utiliza los que han quedado, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está condicionado a lo que hice antes, eh, pero vamos a verlo con ejemplos mejor. Pero en ese sentido, se está condicionado. Antes de ello, veamos esto. Hay tres formas de utilizar Stata. Uno, la ventana de comandos que ya les comenté. Otro es simplemente con botones del menú. Y otro es con un do file. Lo que ya les expliqué ventana de comando. Por ejemplo, acá en la ventana comando voy a ponerle lo siguiente. A ver, mm, le voy a decir, dame la ayuda para saber cómo hacer un cálculo de cómo hacer una tabla, ¿ya? Acá le estoy poniendo help, ayuda, quiero hacer una tabla. Esa es la orden. Dame la ayuda para hacer una tabla. Pongo enter y me abre esa pantalla. Le he ordenado que me dé la ayuda para hacer tablas y acá me dice, este visor es la ayuda para hacer tablas. Y acá me dice, este comando te permite hacer tablitas de frecuencia, de estadísticos descriptivos y resultados. ¿Cómo lo vas a utilizar? De esta forma y me da una explicación extensa. Esa es la orden que le he dado. Y como se dan cuenta, acá en la ventana historial aparece el comando que he utilizado en color negro. ¿Por qué? Porque se logró realizar exitosamente la acción, la orden que yo le indiqué. Probemos otro. Le voy a decir, haz una regresión, en inglés regresión es regress, entre la variable y y la variable x. Le pongo enter y me dice, no hay variables. No, no hay variables porque no tengo una base de datos abierta. No existen las variables y x. Y acá en la ventana de historial aparece en rojo porque no se ha logrado realizar la acción. Entonces, esa es la forma que utilizo esta ventana comando. La siguiente forma es utilizar con botones de la barra de menú. Acá está la barra de menú, ¿no? Gran parte de las cosas más simples que se hacen en Stata se pueden hacer con botones. Por ejemplo, quiero hacer un gráfico de torta. Entonces voy a la ventanita, a la pestaña gráficos y acá pongo gráfico de torta. Y me abre esta pantalla donde me dice un gráfico de tortas por categoría o por variables. Le pongo por variables y acá debería seleccionar, en caso tenga una base de datos, la lista de variables. También le podría poner condicionales y otro tipo de opciones como título, leyenda y otro montón de cosas más y le pongo OK y ya está. Quiero hacer una regresión, voy a estadísticas y acá busco dónde están regresiones. Acá, modelos lineales, regresión lineal. Hago clic y acá me dice cuál es la variable dependiente de la regresión. Selecciona las variables independientes, pon condiciones, si quieres que sea una regresión con corrección de robustez, si quieres que ponga pesos, un montón de opciones y luego pongo OK. Quiero hacer un análisis de lazo, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda Machine Learning. Estadísticas, lazo, y acá está, hago clic en lazo, y acá me dice cuál es el tipo de modelo que quieres estimar. Un lazo lineal, un lazo logit, un lazo probit, un lazo Poisson. ¿Cuál es tu variable dependiente? En el caso de las independientes, cuáles sí o sí van a ser incluidas y cuáles son opcionales. Y me da un montón de opciones y le pongo OK. Quiero em, crear una nueva variable. Voy a datos, pongo acá, crear variable nueva. Y acá me pregunta, ¿qué tipo de variable? ¿Cuál es el nombre de la variable?
qué información va a tener la variable. Y le pongo OK y ya está. Entonces, un montón de cosas, sobre todo las más básicas, las más frecuentes, están acá. Entonces, esa es la forma de utilizar Stata con botones del menú. ¿Cuál es la desventaja de eso? Que no todas las acciones se pueden hacer con estos botones, solamente las más frecuentes. Otra desventaja es que lo que estoy haciendo no se guarda como una lista de acciones, sino que no es reproductible. Si yo luego quiero compartir ese análisis con mi compañero de tesis o quiero compartirlo con mi asesor o con mi coautor, no puedo compartirlo porque debería decirle primero haz clic a esto y haz esto. No se guarda como una lista de acciones. La siguiente forma, que es la más recomendable y la que vamos a hacer la que vamos a procurar hacer siempre en ese curso, es utilizar un do file. Do es el verbo hacer, ¿se acuerdan en inglés? Do es hacer y file es archivo, ¿no? Entonces es un archivo donde voy a guardar lo que estoy haciendo en Stata. ¿Cómo abro ese archivo o cómo utilizo ese archivo? Acá en Stata aparece esta hojita con un lápiz que dice abrir nuevo editor de archivos do, ¿no? Acá, en la barra de menú. Entro a hago clic en ese botón y me aparece esta pantalla o esta hoja en blanco. ¿Qué es? Es simplemente una hoja en blanco. Es una hoja en blanco donde yo voy a estar guardando las órdenes, los códigos que voy a estar utilizando. Entonces, es simplemente una hoja. Probemos. Vamos a poner acá, voy a escribir cualquier cosa. Sesión 2, ¿ya? Sesión 2. Y lo voy a guardar. Voy a poner acá archivo, guardar como, y voy a poner acá el nombre prueba. Do file prueba. Estoy guardando ese do file. Voy a buscarlo. Y acá está. Se ha guardado, acá está el do file prueba. Y como se dan cuenta, su tipo de archivo es el archivo do. Es punto do. Entonces, cuando ustedes vean un archivo tipo do, es simplemente una hoja en blanco donde uno va escribiendo y guardando las órdenes, los códigos que estoy utilizando. Y esa es la forma recomendable de utilizar Stata por varias razones. La primera es que uno puede trabajar su investigación en el momento que quiera y lo va guardando y lo va modificando, ¿no? Si uno utilizaría esta línea de comando, no estás guardando la orden. Si uno utiliza los botones, tampoco está guardando la lista de órdenes. Mientras que acá ya uno lo guarda, me canso hoy día de hacer una parte de mi tesis, en una semana vuelvo a abrir la hoja y sigo modificando. Luego de un año abro la hoja y sigo modificando. Entonces, lo bueno del DoFile es que uno puede ir trabajando a largo plazo su investigación. También otra ventaja es que uno puede compartir su hoja, su DoFile con otros, con tu coautor, con tu compañero de clase, con tu profesor. Uno puede compartir. Entonces, por eso es que se suele utilizar un DoFile. En este curso, normalmente al inicio de cada clase va a estar en Paideia un DoFile. Por ejemplo, hoy día en Paideia, acá en sesión 2 les he puesto este archivo que dice sesión 2 do.do, donde ya les he puesto eh, la lista de órdenes, los comandos que vamos a aprender hoy.
Listo, sigamos. ¿Qué más? Ya. Luego, ¿qué tipos de archivos vamos a ver cuando utilicemos Stata? Primero el do file. Ya, ya vimos que el do file es un archivo donde va a estar las órdenes, es una hoja en blanco con las órdenes o acciones que le estoy pidiendo a Stata. También vamos a ver las bases de datos en formato Stata, que van a estar en formato .dta. Cuando vean un archivo que tenga la extensión .dta, por ejemplo, en Paideia, hoy día les he puesto este de acá, dtaexample.dta, eso es una base de datos en formato Stata. Hay bases de datos en formato Excel, hay formatos, bueno, hay bases de datos en formato Excel, hay bases de datos en formato texto, hay bases de datos en formato R, ¿no? Cada programa tiene su formato de bases de datos. El de Stata se llama .dta. Y cuando vamos a abrir un DTA, se van a dar cuenta que básicamente es muy parecido a una hoja en Excel, donde hay columnas y filas. Luego, el tercer tipo de archivo es un log file. Y un log file tiene la extensión que creo que les he puesto acá uno de ellos. Acá está, .log. ¿Qué es un log file? Un log file simplemente es la ventana de resultados exportada a una hoja. ¿Se acuerdan que yo les comenté que esta parte de acá de Stata, uy, perdón, ah, esta parte de acá, que es la ventana de resultados, esa ventanita, cuando se exporta a una hoja en blanco, se va a guardar con el formato log file. Es decir, esta línea de comando que puse health table regress jx, este mensaje que dice no variable defined, eventualmente se puede exportar a una hoja y se va a guardar con el archivo, con el formato de archivo log file. ¿Y para qué sirve eso? Para compartir con otras personas lo que yo he hecho en una sesión de Stata. Supongamos que yo soy asistente de investigación de un profesor y yo trabajo 2 horas al día con este profesor. Y este profesor quiere saber todo lo que he hecho en Stata en esas 2 horas. Entonces le voy a compartir toda esta pantalla, todos los resultados que aparecen en esa pantalla, de modo que él sepa lo que he hecho. Y en esos resultados o en ese archivo va a aparecer lo correcto que hice y también lo incorrecto. Los errores que cometí, pero también van a aparecer las cosas correctas que hice. En un momento también vamos a ver cómo se ejecuta, cómo se crea, pero básicamente eso es. Luego, otro tipo de archivo que vamos a ver son los ADOS, que bueno, también es formato ADO. ¿Qué es un ADO? Un ADO es una función que permite ejecutar un comando. Es decir, cuando yo le indiqué acá a Stata que haga una regresión, no es que la regresión que hace Stata entre algunas variables nace de la nada, sino que internamente Stata hace un conjunto de operaciones. Seguro que internamente va a agarrar los datos, los va a transformar, los va a sumar, los va a restar, los va a multiplicar, los va a ordenar
y me va a dar seguro luego una tablita de resultados. Entonces, internamente tiene que hacer un conjunto de acciones. Si yo le pido a Stata que haga un test de medias entre dos variables, no es que de la nada me va a dar el resultado, sino que internamente lo que va a hacer Stata es seguro, va a hacer una suma, una resta, una multiplicación, no sé qué cosa, alguna operación matemática, y después recién me lo va a dar en una tablita de resultados. ¿Dónde está definido, dónde está escrito esas acciones internas que hace Stata cuando yo le mando a hacer cuando yo le mando a ejecutar un comando? Están en los hados. ¿Y dónde están los hados? Vamos a ir acá a mi carpeta Stata, cualquiera, el Stata 17, acá está. Cuando yo entro, bueno, mejor este. Cuando yo entro a mi carpeta de Stata, acá dice, ¿no? Stata 16, hay una carpeta que se llama hado. Entro a esa carpeta hado y acá me dice base. Entramos. Shirley, cuéntame. Profesor, yo quería pedirle que podría repetir la última parte porque hicieron bulla acá en mi biblioteca y no Ah, ok, sé. ok. Que les decía que un hado, un archivo hado, es simplemente el conjunto de acciones internas que debe hacer Stata para ejecutar un comando. Por ejemplo, cuando yo le pido a Stata que haga una regresión, no es que la regresión sale inmediatamente, sino que internamente Stata hace un conjunto de transformaciones de las variables, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, transformaciones, y luego recién salen los resultados y esos resultados me los muestran. Si yo quiero hacer un análisis de medias, un test de medias, no es que el test de medias sale de inmediato, sino que internamente Stata hace un montón de operaciones matemáticas, ¿no? Transformaciones. ¿Dónde está definido, dónde está escrito, dónde se ve ese conjunto de acciones que hace internamente Stata cuando yo le mando a ejecutar un comando? Están en los hados. Entonces, para ver los hados, les comenté que ustedes pueden entrar a su carpeta de Stata y ahí van a encontrar esta carpeta que dice hado. Dentro dice base y acá encuentran una carpeta por cada letra y por cada número. Por ejemplo, está acá todo, ¿no? A, B, C, D, todas. Si yo voy a la R, por ejemplo, voy acá R, voy a encontrar que hay un montón de archivos y los nombres de los archivos son los nombres de los comandos. Por ejemplo, voy a irme al comando regress, que es el comando para hacer regresiones. Vamos a buscar. Acá está. Dice regress.add. Abro ese archivo, que es simplemente una hoja, y acá me dice, esto es un programa que define el comando regress. Pues está en su versión número 9 y acá me da todas las acciones que hace internamente Stata para hacer la regresión y eventualmente darme el resultado de la regresión en una tablita. Si voy a otro, por ejemplo, acá vamos a buscar el comando reshape. El comando reshape es un comando para transformar bases de datos de tipo panel para ordenarlo de una forma distinta. Solamente cambiar de orden una base de datos, pero ese cambio de orden no es inmediato, sino que tiene que seguir un proceso interno. La descripción de ese proceso está acá. Pues, todos los comandos que vamos a ver eventualmente tienen su add. Otro comando, a ver, table. Comando table, busco acá el T. El comando table
es para hacer tablitas de frecuencias. Acá voy a abrir. Y acá está. Es un programa que define qué hace el comando table. Y acá está toda la descripción de lo que hace internamente Stata cuando yo utilizo ese comando. Listo. Entonces, ese es el archivo, los archivos AO. Esos archivos AO, usualmente, no siempre, pero usualmente, vienen acompañados de un archivo que se llama igualito, pero que tiene una extensión. Vamos a buscar acá, regress. ah, reshape. No. Por ejemplo, este. Este comando regress, acá está, comando regress, viene acompañado de otros archivos que se llaman igual, pero en extensión DLG y en formato documento. ¿Qué es eso? Son simplemente información adicional donde te explica qué hace ese comando. Algunos seguro están familiarizado con esto. Esto parece LaTeX y es básicamente LaTeX. Y ahí va la explicación de qué hace ese comando con ejemplos y también con literatura, ¿no? Acá te dice, ese comando se basa en lo que dice Angris y Piche en su libro del 2009, que es un manual de econometría. Y también se basa en el libro de Davidson y McKinnon, que también tiene un manual de econometría de inferencia causal. No solamente está el ADO solito, sino que también tiene un archivo de ayuda donde está la información relevante a ese comando. Listo. Entonces, básicamente esos son los tipos de archivos que están eh, conectados a STAT o que se utilizan en el contexto de STAT. Luego, a ver, hasta ahí pregunta, chicos. Sigamos. Vayamos acá en el entorno de Stata. Hay una tablita con un lápiz acá arriba que dice editor de datos. Entro y me aparece una ventana que se asemeja a un Excel. Esto es el visor de la base de datos. Ahora está vacío porque no tenemos una base de datos abierta, pero como se dan cuenta, tiene acá estas grillas donde cada columna va a ser una variable y cada fila va a ser una observación. Por ejemplo, puede ser cada fila un niño, cada fila una persona, cada fila un país, cada fila un departamento, cada columna una variable. Y bueno, acá también en esta pantalla está la lista de variables, que es la misma que aparecía en la interfaz principal de Stata. Y también está la ventana de propiedades de variables de la base de datos. Al costado de esta tablita con lápiz, hay otra tablita con una lupa, que cuando hago clic, también aparece la misma ventana, el mismo visor de la base de datos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este editor de datos y este editor de datos? Ambos se llaman editor de datos. La lupa me permite observar la base de datos, pero sin posibilidad de modificarlo. Una vez que abro con esa lupa, no puedo modificar la base de datos. Y el que está con el lápiz sí permite modificar la base de datos. Yo puedo escribir como si fuera un Excel. Normalmente, cuando uno trabaja
una investigación, evita utilizar este lápiz porque por error uno podría modificar su base de datos. No se me ocurre, mi gato pisa mi teclado y modifica la base de datos. Me tropiezo y sin darme cuenta modifico mi base de datos. Entonces, no se recomienda utilizar ese lápiz, sino utilizar solamente el visor, de modo que no voy a poder cambiar la base de datos. Está bloqueada, no se puede modificar. Listo, ¿qué más? Hasta ahí preguntas, chicos. Entonces, ahora sí vayamos a Paideia y descargamos todo esto. ¿Sí? Descargan acá, descargar carpeta, lo descargan. Siempre que descargan de Paideia una carpeta, aparece este símbolo con un cierre. Entonces hay que descomprimirlo. Hago anticlic y pongo extraer todo. Y ya está. Acá está el material de la sesión de hoy. Como se dan cuenta, acá hay un do file, ya dijimos que es una hoja en blanco, una base de datos en Stata, y acá tenemos una base de datos en formato texto, otra base de datos en formato texto, una base de datos en Excel, otra base de datos en formato texto. Entonces, descarguen eso y empezamos con ello ahorita. Yo ya lo tengo descargado acá. Para organizarme mejor, he creado esta carpeta que se llama Laboratorio de Cómputo Manejo de Base de Datos y dentro he creado una carpeta que se llama Sesión 2 y ahí tengo el material de hoy. Abro el do file Sesión 2 y cuando abro me aparecen estas dos ventanas. La ventana que es el do file y acá la interfaz está. Yo suelo trabajar de esa forma. La mitad de mi pantalla la pongo con el do file y la otra mitad la pongo en la interfaz principal de Stata. Si a ustedes les acomoda bien eso, genial. También pueden ordenarlo como ustedes deseen. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a empezar a explicar de qué va lo qué es todo lo que aparece acá. Ok, chicos, hasta hay preguntas. ¿A alguien no le cargan, no les funciona? Angelina, Sí, profe, una consulta. Para lo que es el do file, ¿se tiene que descargar la aplicación aparte o cómo se puede ubicar para poder descargarlo en la computadora? no te entiendo. O sea, descargas solamente en Payday, acá aparece este icono y luego cuando descargas te aparece este de acá, lo descomprimes, extraer todo y luego acá aparece este sesión 2 que es un do file. Solamente pones enter y ya está, se abre solo. Es que como no me abre el archivo, por eso preguntaba si o sea, la aplicación de DoFile o el programa de DoFile lo tengo que instalar aparte para que funcione con el Stata o no. Más o No, menos me confunde. no, es parte de Stata, el do file es una ventana de Stata. Si no te abre, puedes compartir pantalla y vemos qué sucede.
Profesor, tal vez cometió desde el mismo Stata debe poner abrir y recién ahí abrir el do file, porque yo también estaba tratando de abrir el do file como de forma externa y no me podía abrir. ¿Me querés entender? Ah, puede ser. Gracias, Shirley. Ya, otra forma de abrir es lo siguiente. Vamos a cerrar esto. Daniela. Cierro esto. Cierro esto. Ya. Otra forma de abrir es así. Entro a Stata. Ya. Luego entro acá en la barra de menú. Dice abrir nuevo editor. ¿No? Y me aparece acá una hoja en blanco. Luego acá pongo el icono de abrir y busco el lugar donde está donde he descargado. Yo lo tengo descargado en esta carpeta Laboratorio de Cómputo, sesión 2. Y acá está sesión 2. Pongo abrir y ya se abrió. Entonces, esa es otra forma de abrirlo indirectamente, pero también sirve. Ah, gracias, Yanela. Angelina, me confirma si, si se logró. Y si no, compartes pantalla y chequeamos. Ya, chicos, entonces seguimos. Listo. Entonces, el do file, como les comenté, es simplemente una hoja en blanco donde uno va escribiendo las órdenes, los comandos, el código que quiere ejecutar. Esta pantalla que está en blanco, que es una hoja en blanco, normalmente por sí solo se va poniendo de diferentes colores. Si se dan cuenta, hay una parte que está en verde, otra parte que está en rojo, otra parte que está en azul, otra que está en negro, acá está como un poco celeste. Entonces, hay muchos colores. ¿De qué van los colores? Los, 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 la parte que está en verde es simplemente texto o comentario, que no es una orden. Simplemente es para que una persona que no conoce lo que estoy haciendo pueda saber lo que está ahí. Supongamos que yo quiero compartir mi archivo con mi profesor. Entonces, voy escribiendo la descripción de lo que estoy haciendo para que mi profesor sepa de qué va el do file. Entonces, el verde simplemente es comentario, texto, no son órdenes, no se ejecuta. Lo que es azul son los comandos de Stata. Si se dan cuenta, acá están en azul. Este CLS hace, por ejemplo, limpieza del entorno de Stata. Clear también hace limpieza. Generate es un comando para crear variables nuevas. Regress es un comando para hacer regresiones. Scatter es un comando para hacer un gráfico de dispersión. Use es un comando para abrir bases de datos. Entonces, todo lo que están en azul oscuro son comandos. Y como son comandos, seguro van a tener su ADO, ¿no? Tienen su archivo ADO porque son comandos. Los que son color negro son nombres de variables o son opciones. Por ejemplo, acá dice all, que está en negro. Entonces, es simplemente una opción. Le está diciendo limpia el entorno de Stata en todas sus dimensiones. Set es configurar y acá aparece en negro ops 1000, que quiere decir configura Stata para que sean 1000 observaciones. Acá dice use dtaexample.dta. Use es un comando que es para abrir base de datos y este es el nombre de la base de datos que voy a abrir. Acá dice scatter, que es el comando para hacer un gráfico de dispersión y las variables que voy a graficar
son estas, y hat y x1. Como se dan cuenta, comandos en color azul, opciones, nombres de variables y elementos adicionales en color negro. Los que están en color rojo son aquellos que son texto, que son parte del código. Por ejemplo, acá. Este es un texto, acá, title, dice título, y dice example regression graph. Ese texto se va a imprimir seguro en la parte superior de un gráfico. Entonces, es parte de la orden. Ese texto se va a poner en un gráfico. Este que dice acá, predict value of y, es el título del eje Y. Seguro debajo del eje Y, bueno, al costado del eje Y, va a aparecer esa oración. Entonces, es un texto que va a ser parte de la acción. Y bueno, ¿qué más nos falta? Bueno, el azul claro. Hay algunos azules claros, acá, por ejemplo, medio celestes. Esos azules claros son normalmente acciones matemáticas. Cuando quiero sacar logaritmo, cuando quiero hacer una distribución matemática, van a aparecer esos azules claros, medio celestes. Yo tengo que ponerle los colores, ¿no? Stata por sí solo identifica cuáles son comandos, cuáles son opciones, cuáles son nombres de variables, cuáles son textos. Solamente tengo que hacer algunas precisiones cuando es ambiguo, pero en general Stata pone el color por sí solo. Empecemos, empecemos por lo siguiente. Por ejemplo, esta parte de acá arriba que dice Pontificia Universidad Católica del Perú, Laboratorio de Cómputo, semestre 2025-1, profesor, gestión 2. Eso solamente es un encabezado, ¿no? Es solamente un comentario, un texto, que no es parte de la orden, de las órdenes que quiero darle a Stata. Simplemente es una explicación, un encabezado, son textos para que ustedes sepan de qué va esta hoja. Y por eso es que no se van a correr, no se van a ejecutar. Y por eso aparecen en verde. ¿Cómo hago o cómo le indico a Stata que eso es comentario? Hay tres formas. Una forma es empezando la línea con un asterisco. Una vez que pongo un asterisco al inicio del texto de la fila, Stata va a entender que lo que viene es texto. Por ejemplo, acá pongo, este es un comentario. Si no le pongo el asterisco al inicio, lo va a poner en color negro. Y color negro, según lo que vimos hace un rato, no era comentario, sino era nombre de variable, opción o un elemento que funciona para un comando. Entonces, si quiero decirle a Stata que esto no es parte del comando, no es parte de las órdenes, sino es un comentario que solamente está ahí para ser leído, tengo que ponerle un asterisco adelante. ¿Ya? Eso es una forma. La siguiente forma es utilizar el doble slash. Supongamos que yo pongo acá, quiero hacer una regresión entre la variable x y y. Si después de hacer esa orden, quiero poner un comentario, pongo doble slash y lo que viene luego del doble slash se va a entender como simplemente una explicación. Por ejemplo, acá voy a poner, esta línea de código permite realizar una regresión entre la variable y la variable x. Al revés, ¿no? Entre la variable
X y la variable Y. A lo mejor cambiamos esto. Y. Todo lo que está después de este doble slash se pone en color verde porque se entiende que solamente es una descripción, no es una orden. La tercera forma de indicarle que el texto es simplemente una descripción o un comentario es poner esto. Slash asterisco al empezar el comentario y asterisco slash al terminar el comentario. Todo lo que esté en el medio, Stata lo va a entender como si fuera un comentario. Entonces ahí puedo escribir un párrafo entero y Stata lo va a entender como si fuera un, un comentario, ¿no? Voy a copiar todo esto. Todo ese texto está entre slash asterisco y asterisco slash y está en color verde. Esa forma se recomienda sobre todo cuando el texto o el comentario es bastante extenso, entonces es fácil utilizar todo esto. Entonces son las tres formas de poner comentarios. Uno es empezando con un asterisco cada línea, otro es el doble slash y otro es slash asterisco cerrando con asterisco slash. Listo. Luego. ah, bueno, acá me preguntan qué era el azul claro. El azul claro normalmente son funciones matemáticas. Por ejemplo, si quiero sacar logaritmo, eh, vamos a poner acá. Para sacar logaritmo, utilizo esto, ¿no? ln, logaritmo de 8, por ejemplo. El ln se pone en color eh, celeste, azul claro. Si quiero sacar raíz cuadrada, si no me recuerdo, hace tiempo no utilizo. Acá. Si quiero sacar promedio, pongo min y sale en color eh, celeste, ¿no? Si quiero sacar desviación estándar, pongo... ah, creo que no tiene. Pero a ver, media, vamos a probar con media. A veces me olvido los comandos. Supongamos que quiero tener el valor, quiero hacer una distribución normal. Entonces pongo normal y acá aparece en celeste, ¿no? Cualquier función que tenga que ver con generar nuevos números o transformar con operaciones matemáticas aparece con celeste. Sacar promedio, sacar media, desviación, generar números con distribución normal, todo ello, sacar logaritmos, sacar exponenciales, todo eso va a aparecer en color celeste. Sigamos, ¿qué más? Ya. Estos colores verde, celeste, azul, negro, son colores que ya están definidos por Stata, pero ustedes también lo podrían cambiar. Si a alguien no le gusta que los comandos estén en azul oscuro, quiere que esté en rojo, lo cambia. ¿Cómo? Acá vamos a Edit, que en este caso es edición, y acá vamos a preferencias. Vamos a preferencias generales y acá pueden cambiar los colores. No solamente el color de
de estas partes del do file, sino también pueden cambiar el color del fondo de su stata. Seguro han visto que algunos utilizan color negro de fondo, también lo pueden cambiar, pero a mí se me hace más fácil trabajar con el fondo blanco. De todos modos, está ahí la, la forma de cambiar, solamente van acá. Listo, seguimos. Empecemos. Acá hay un ejemplo de un código. No es necesario por el momento que sepan exactamente qué hace cada línea de código. No hay que memorizar los comandos. Por el mismo hecho de utilizar una y otra vez, van a ver que se les va a hacer fácil para ustedes mismos eh, guardar en su memoria, en su cabeza, todo lo que vamos a aprender. Bien. Veamos. ¿Qué es CLS? CLS es un comando para limpiar el entorno de SATA. ¿Cómo ejecuto este CLS? Selecciono y voy acá arribita. Dice ejecutar selección run. En inglés, ejecutar es run, por eso que a veces decimos correr, ¿no? Vamos a correr el código, vamos a correr el comando. Selecciono esta línea, pongo este botoncito que es ejecutar y como se dan cuenta, toda esta pantalla se limpia. Para eso sirve este CLS, para limpiar la pantalla de resultados de Stata. Otra forma de ejecutar es seleccionar esto y en su teclado poner control más D. Entonces, para ejecutar o correr, darle la orden, selecciono la línea y pongo control D. Y ya está. Luego, ¿qué es el siguiente? Clear All es muy parecido al CLS, pero Clear All lo que hace es borra toda la memoria que tiene Stata en ese momento. Si hay una base de datos abierta, la cierra. Si hay un valor guardado en la memoria de Stata, lo borra. Para eso es el clear all, limpiar todo el entorno de Stata. Para ejecutarlo también selecciono y pongo control D o selecciono y voy acá al botón que dice ejecutar selección. Y ya está. Luego, esta línea de código no es muy importante, dice capture lock close. Lo único que está haciendo acá es cerrar en caso exista algún log file abierto. ¿Se acuerdan qué era el log file? El log file era un archivo donde se guardaban los resultados de mi sesión. Si por alguna razón está abierto un log file, lo cierro. Nada más. Hasta ahí no hay mucho de importante. Lo que viene es un poquito más importante. CD. ¿Qué es CD? CD es la abreviación de Change Directory. Vamos a poner acá. Yo les comenté que el directorio es la carpeta donde uno trabaja su sesión de Stata. En esa carpeta se suele tener las bases de datos, en esa carpeta se suelen guardar los resultados. En mi caso, el directorio va a ser esta carpeta sesión 2, porque ahí tengo todo lo relevante para mi clase. Entonces voy a copiar esta dirección de, de esa carpeta, voy a copiarlo y lo voy a poner acá. Pongo CD y pongo el nombre de la carpeta donde estoy trabajando. Y ese nombre de carpeta lo pongo entre comillas. ¿Para qué lo pongo entre comillas? Para que Stata entienda que es un texto. Si no le pongo entre comillas,
Stata va a entender que es en realidad un elemento de las órdenes de Stata, como una variable o la opción de algún comando, pero no, es un texto. Y eso además permite que estos espacios vacíos que aparecen acá, por ejemplo, en jefatura de prácticas hay dos espacios. Acá en sesión 2 hay un espacio. Si yo lo pongo así, tal como está, Stata va a pensar que todo esto hasta acá es un elemento. Este es otro elemento. Este es otro elemento, ¿no? Porque hay espacios. Si yo lo dejo sin comillas, Stata va a pensar que los espacios separan elementos. Pero en realidad todo eso es compacto, es parte de un solo nombre, de una sola dirección. Entonces pongo entre comillas y se convierte en rojo porque es texto. Selecciono todo esto y pongo correr o ejecutar. Y acá abajito ahora aparece esa dirección. Entonces, cuando yo le ordene algo a Stata, Stata va a guardar eso, va a guardar los resultados de esa acción acá. Si yo le pido a Stata que abra una base de datos, lo primero que va a hacer es buscar esa base de datos acá. Si yo le pido que exporte un gráfico, lo que va a hacer es exportar de frente acá, a menos que yo le indique otra dirección, ¿no? Pero si le digo simplemente exporta, la va a exportar acá. Si le digo abre una base de datos, la va a buscar acá. Gabriel, Profesor, sí, ¿se tiene que copiar la dirección de la carpeta o del archivo do para... no, de la carpeta, Ah, ok, ok. de toda la carpeta. Está bien, gracias. Listo, sigamos. Luego, esta línea que aparece acá es para crear o abrir un nuevo log file. Dice log, es decir, hacer un log file, y le digo que ese log file se va a llamar example1. Y como los log files tienen formato LOG, le pongo simplemente .log. Y le pongo que en caso exista un archivo que se llame example1, lo reemplace. Para eso sirve esta opción de comma replace. En caso exista un archivo con el mismo nombre, reemplázalo. Voy a correr y acá me dice, el 20 de agosto del 2025, a las 21 horas 52 minutos 29 segundos, se ha creado un log file llamado example1. Este using es simplemente para decirle que el log file se cree usando el nombre example1.log. Vamos a ver en un rato. Esta es la forma de crear el log file, ¿no? Luego, para cerrar el log file, al final va a aparecer log close. Esas dos líneas funcionan juntos. Empiezo el log con el log using, nombre del archivo, y en el caso de que quiera reemplazar algo existente, replace, y al final log close. Entonces, supongamos que yo trabajo para un investigador y en las horas que trabajo para él he realizado todo ese do file. Y para que el investigador sepa lo que he hecho, he abierto el log file y he terminado el log file. Vamos a correr todo esto junto. Que está abierto en un segundo. Cuando yo voy a mi directorio, voy a encontrar que acá se ha creado a las 9:54 el log file, example1. Y cuando lo abro, dice
Este log file se ha creado en agosto, 20 de agosto de 2025 a las 9:53:59. Y acá al final me dice, este log file ha sido terminado a las 9:54:3. Y todo esto que está acá en el medio es simplemente, es simplemente lo que aparece acá en la ventana de resultados. Y como les comenté, eso es útil cuando yo quiero compartir con otra persona lo que he hecho en una sesión de stat. No siempre es necesario, pero es bueno que sepan que existe. Listo. A mí no me gusta utilizar los log files, así que lo voy a desactivar. Voy a poner delante del log using un asterisco para que ya no sea una orden, sino sea solamente un texto. Y acá también al final le voy a desactivar el log close para que no funcione, solo sea un comentario. Listo. Ahora sigamos. El set more off es simplemente para decirle a Stata que no se pare en cada resultado. Sucede que cuando yo tengo, supongamos que yo quiero hacer una tabla con 500 filas. Esa tabla con 500 filas se va a mostrar en esta pantalla, ¿no? La tablita con 500 filas se va a mostrar en esa tabla. Pero como la tabla es tan grande, Stata me la va a dar pedacito a pedacito. Las primeras 10 filas primero, luego las siguientes 10 filas, luego las siguientes 10 filas, así uno por uno. Para que Stata no esté parando cada cierta cantidad de filas, sino para que me dé la tabla de frente, pongo set more off. ¿No? Listo. Luego, cuando quiero crear una variable, una base de datos nueva, pongo lo siguiente. Set, que significa configurar, op, que es observaciones, y acá le pongo el número de observaciones que quiero crear. Acá le estoy diciendo, créame 1000 observaciones. Cuando voy a la base de datos, veo que se han creado 1000 filas. Acá está fila 300, 400, hasta la fila 1000. No, no hay 1001, se quedan 1000. Lo que he hecho ahí es decirle a Stata que configure mi base de datos en 1000 observaciones. Voy a crear datos ficticios, solamente de ejemplo. Le estoy diciendo acá, genera una variable que se llame x1 y esa variable x1 que esté llena con información de una variable normal donde el promedio sea 1 y la desviación sea 3. ¿No se acuerdan de su distribución normal? R normal significa random normal. Es decir, lo que va a hacer es asignar valores aleatorios en base a una normal con media 1 y desviación 3. Corro. Y cuando voy a mi base de datos, acá aparece una variable x1 con valores positivos, negativos, pero que en promedio tienen un valor de 1 y una desviación de 3. Acá también estoy creando otra variable, generar una variable llamada x2, que va a estar llena de números aleatorios que siguen una distribución normal con media 2 y desviación 1. Y acá está, una variable x2 con esos números. Genero una variable x3 que va a estar llena de números que siguen una distribución normal con media 4 y desviación 2. Y ya está. Tengo tres variables ficticias totalmente aleatorias. Y en base a esas tres variables, voy a generar una variable nueva, la variable y, que va a ser 1.2 más 4.1 veces x1 más 1.5 veces x2 menos 2.1 veces x3 más 0.3 veces una variable normal
totalmente aleatorio. Y ya está. Acá tengo una base de datos totalmente ficticia. ¿Para qué he creado eso? Para darles solamente un ejemplo, ¿sí? Porque, ah, denme un segundo. Ustedes cuando aprenden un idioma, cuando aprendemos un idioma, inglés, por ejemplo, aprendemos la gramática, ¿no? La gramática es la forma correcta de ordenar las palabras según una estructura y de modo que sea entendible, ¿no? En el caso de Stata o de cualquier programa estadístico, la gramática es lo mismo que la sintaxis. La sintaxis es la forma correcta en la que yo doy la orden, en la que escribo la orden, de modo que Stata me entienda. La sintaxis tiene en general esta estructura que aparece acá. A veces varía un poquito, pero en general tiene esta forma. Veamos. Primero, para darle una orden a Stata, lo que es sí o sí obligatorio es el comando. Todo lo que está acá entre llaves o entre barras, este que dice prefix, barlis, ex, if, in, wait, using, option, son opcionales. ¿Ya? Por eso aparecen acá entre barras, porque es opcional. No siempre es necesario utilizar esas partes de la sintaxis, de la gramática. Lo que sí es obligatorio poner en una orden es el comando. Entonces, el comando, por ejemplo, acá, acá era CLS, ¿no? CLS era simplemente borrar la pantalla de resultados, dejarla en blanco. Solamente eso. No era necesario ponerle, no era necesario ponerle esa parte de prefijo, ni la lista de variables, ni nada de lo que está acá. Sin embargo, en la siguiente que aparece acá, clear all, está el comando clear, pero también tiene una opción acá al final que es all. Supongamos que acá el comando era clear y la opción era all. Veamos. Pues el comando sí o sí tiene que aparecer. El prefijo siempre va seguido de dos puntos. Un prefijo conocido es, por ejemplo, el que se llama eh, query. Query es un prefijo, es un ejemplo de prefijo, que lo que hace es simplemente decirle a Stata que haga una acción, pero de forma silenciosa. Supongamos que yo quiero hacer una regresión, pero no quiero que me muestre la tabla de resultados. Solamente quiero que lo haga y que lo guarde en su memoria, sino que no me muestre el resultado. Es decir, que haga la regresión de forma silenciosa. El prefijo sería query, es decir, hazlo silenciosamente. Los prefijos no se suelen utilizar mucho, no son muy conocidos, pero se pueden utilizar. El ejemplo que les di es query, que es que haga silencioso. También hay otro prefijo que es el by, es decir, que haga una acción, pero separando por grupos. Supongamos, quiero que haga una regresión, pero primero para los que tienen, los que son pobres, luego para los que no son pobres, luego para los que son pobres extremos. Entonces podría poner el prefijo by para los diferentes niveles de pobreza, haz una regresión. El by, por ejemplo, acá sería ese prefijo. Separando tu base de datos según el nivel de pobreza, haz una acción. En este caso, haz una regresión. Esos son los prefijos. Luego del prefijo, pongo el comando. Luego del comando, pongo la lista de variables eh, relevantes. Por ejemplo, en una regresión pongo mi variable y, mis variables x. Luego de las variables puedo poner
este conjunto de condicionales. Por ejemplo, solamente quiero que la regresión o que la acción sea para los adultos mayores. Solamente quiero que sea para los que tienen valores mayores a tal número. O solamente quiero que que se utilicen los que estén en la fila 1 a la fila 10. O solamente quiero que estén aquellos que cumplen tal condición. A eso se refieren esas condicionales. Puedo restringir la acción a un grupo. El weight tiene que ver con muestras. Cuando yo trabajo muestras, cada individuo a veces representa a una población. Esa información de a cuántas personas representa de la población un individuo de la muestra es el peso poblacional. Using sirve para indicarle que guarde el resultado con un nombre, ¿no? Por ejemplo, hace un rato dijimos que en el caso del log, ¿dónde estaba? Cuando creamos el log, le dijimos que lo guarde con el nombre example, ¿no? Example 1. Acá está. Entonces, el using sirve para decirle que lo guarde usando un nombre. Y luego, opciones. Cada una de los comandos tiene múltiples opciones. En una regresión puedo indicarle que no utilice intercepto, que corrija por heterozaisticidad, que corrija no, que quite los valores omitidos, que haga un test adicional. Le puedo poner un montón de opciones. Entonces, cada uno de los comandos que vamos a utilizar sigue más o menos esta estructura. En el caso del ejemplo que les pongo acá, tiene esa estructura. Le está diciendo regress, que es el comando, está poniendo la lista de variables, en este caso la variable y, que sería la dependiente, acá las variables independientes. Le puedo poner, por ejemplo, if, solamente quiero que utilice aquellos cuyo valor de y sea mayor a 0, por ejemplo. Y le puedo poner opciones, le puedo poner que no utilice constante, le puedo poner que corrija por heterozaisticidad y le puedo decir quizás que lo guarde con algún nombre en particular. Entonces, esa es la estructura más o menos que la mayoría de comandos utiliza. Vamos a probar solamente hasta acá. Corro esto y acá me dice, ha hecho una regresión donde y se explica con x1, x2, x3 y solamente utiliza los que tienen y mayor a 0 y por eso no utiliza las 1000 observaciones, sino solamente utiliza 491 observaciones. Entonces, cada vez que aprendamos un comando, probablemente tengamos una estructura, una sintaxis parecida a esta, así que hay que estar más o menos pensando en ello. Ok, chicos, me pasé 7 minutos, para que me doy cuenta. Pensé hoy día acabar todo esto, pero creo que debí correr un poco más. Entonces, la siguiente semana, eh, el lunes terminamos esto rápidamente y antes de la siguiente sesión voy a subir otro do file, otra carpeta a Paideia con los archivos para esa sesión, para esa sesión. Antes de todas las sesiones, siempre voy a subir una carpeta, ¿no? Hoy día subí esta carpeta sesión 2. Seguro para la siguiente semana va a aparecer uno que sea sesión 3. Lo ideal es que ya lo tengan descargado antes de la sesión para que podamos empezar sin problemas. Ok, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Yo me quedo conectado unos minutos si alguien tiene preguntas. Y si no, ya nos vemos la siguiente. Cuídense. Rosa, cuéntame. Profesor, disculpe, ¿puede repetir cómo se abrió el log? O sea, se abrió con capture log close y luego lo cerró con log close. O sea, esa parte, por favor. Para crear un log
empiezas con, ¿dónde estaba? Ah, con este, log using example 1. Log using, Y lo que dice capture log close. esto es para cerrar un log file en caso esté abierto. Mira, vamos a chequear. Voy a correr todo esto, ¿ya? Voy a correr todo esto hasta el final. Voy a correr todo esto. Voy a correr eso nomás. Corro. Y cuando quiero volver a correr, me dice error. ¿Por qué me sale error? Porque quiero abrir un log que ya está abierto. No tiene sentido, ¿no? Abrí un log y ahora quiero volver a abrir el log. Entonces, antes de abrir, tengo que cerrar el log. Para eso sirve esto. En caso un log file esté abierto, ciérralo. Si no hay ningún log file abierto, el comando no va a hacer nada. Solamente sirve si existe un log file que esté abierto por alguna razón.